Nos encontramos en Ciudad de México, específicamente en la UNAM, en Ciudad Universitaria, y más específicamente en la CEICH, donde se está realizando la primera jornada de este Foro Internacional Conflictos Socioambientales y Movilidad Humana, Desafíos desde las Políticas y los Activismos, que el 29 se está realizando en la CEICH y el 30 de agosto en la CENADE, en dos jornadas donde se potencia la charla, el diálogo, la discusión, el debate sobre estas temáticas y nos da la posibilidad de ir hablando con figuras realmente bien interesantes que están participando de los talleres, de las mesas de diálogo y de las diferentes iniciativas dentro de las plataformas para el diálogo social. Tenemos el placer de recibir a Erika Pires Ramos, es abogada pública, investigadora brasileña, fundadora y directora de la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales, Resama. Erika, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar acá. Muchas gracias, agradezco muchísimo la oportunidad. Erika, en principio, ¿cuándo surgió tu conexión para investigar este tipo de temas? ¿Qué es lo que te impactó más personalmente para llegar a estas temáticas? Bien, yo empecé en 2005 a investigar la temática por el huracán Katrina, por el evento Katrina y sus impactos, especialmente en aquel momento sobre las poblaciones migrantes. Entonces había toda una conmoción cerca de los llamados refugiados ambientales en esta época, y ahí se empezó mi interés, y también por el hecho de no haber muchas investigaciones en la región. Este marco fue un marco de desarrollo de mi proyecto doctoral, y en el curso del proyecto, mi proyecto de tesis, que trató de la temática de los refugiados ambientales desde una perspectiva jurídica internacional, hubo un evento organizado por el Sistema de Naciones Unidas de Uruguay, y junto con una colega que conocí en este evento, surgió la idea de crearmos un espacio independiente de investigación para explorar esa temática que todavía sigue poco explorada, pero nuestra preocupación era que la temática fuera explorada de una manera más integral, que las agendas y las temáticas fueran abordadas de una manera más conjunta, conectada. Los estudios de migración, las cuestiones ambientales y climáticas, los temas relacionados a los derechos humanos, relacionados a asistencia humanitaria, por ejemplo, la reducción de riesgo de desastres. Entonces son agendas que son importantes, son claves para observar, para investigar este tipo de fenómeno, pero que en aquel momento eran tratadas separadamente. Entonces, para nosotros como académicos también investigadores, ese espacio sería un espacio de articulación de personas interesadas, expertas, y que el año que viene se cumple 15 años de existencia. Es Resama. Mucho tiempo. Sí. ¿Cómo es investigar estas temáticas mientras una parte de la población en diferentes partes del mundo niegan el cambio climático? Porque debe ser un desafío extra en el marco de presentar datos cuando hay un sector de algunas poblaciones que no solamente lo niegan, sino que dicen que no existen, que es una construcción inventada. Vivimos en un mundo complicado en relación a las noticias falsas. ¿Cómo trabajan ustedes en ese marco tan complejo? Bueno, hablaste muy bien porque es un tema muy complejo, pero creo que cada vez más se siente. Entonces está cada vez más negar el cambio climático, pero también comprendemos que el negacionismo existe, debe ser combatido, pero combatido con políticas basadas en la mejor ciencia disponible que ya tenemos, pero también basada en una conexión de saberes y también más conectada con la realidad, con los distintos contextos poblacionales, porque todavía
también tenemos el problema, de un lado el negacionismo, de otro lado la complejidad científica que necesita ser mejor traducida para la población en general. Y un tema súper importante que viene también para reforzar es la inclusión de la educación climática en las leyes y políticas públicas como algo obligatorio. Porque en tiempos de crisis climática, la educación es siempre nuestra mejor herramienta, pero en tiempos de crisis climática aún más porque nos exige una formación para entender la amplitud de este desafío y poder también nos posicionar y nos adaptarnos a ese desafío. Entonces, especialmente en un contexto como latinoamericano, ¿no? Con muchas desigualdades, con muchos impactos que ya son una realidad, tenemos que vencer un poco el tiempo que está disminuyendo para nosotros, para el enfrentamiento del cambio climático, que está se incrementando, sus efectos están se anticipando. Entonces, creo que hoy día se sienten mucho más esos efectos, más directamente, pero aún así hay poblaciones que se sienten mucho más y que debemos también tener esta preocupación más direccionada a los grupos más vulnerables y con menos recursos para adaptarse. Cuando uno habla de migraciones ambientales, uno puede imaginar espacios donde se inunda que no se inundaba, espacios donde llovía mucho y dejó de llover. Digo, ¿cuáles son las características más habituales de las migraciones ambientales en nuestra América, entendiendo la diversidad de climas que hay, pero también la profundidad de los cambios que están ocurriendo en los últimos años con respecto al cambio climático? Una cosa que creo que es muy importante es entender las distintas dinámicas y que estamos en un momento de una estabilidad climática muy comprometida. Esto afecta los patrones de temperatura, los patrones de lluvias, la seguridad alimentaria, la disponibilidad de recursos hídricos, y todas esas dinámicas son dinámicas que potencialmente generan flujos migratorios cuando van se incrementando, porque comprometen también la habitabilidad de los territorios, la productividad, la habitabilidad, la subsistencia de las personas. Entonces, tenemos, por ejemplo, regiones muy sensibles como el corredor seco centroamericano, que los cultivos ya sufren sus efectos del cambio climático, no solo por las sequías, por la inseguridad hídrica, pero por los extremos, porque también los cultivos no soportan extremos. Entonces, es muy importante también entender que esos procesos también tienen impactos, además de los económicos y ambientales en sí, también impactos culturales. Por ejemplo, Centroamérica, el maíz, el café, son cultivos que son de la cultura de la gente, que están claramente amenazados por el cambio climático. Y la gente sin otra alternativa, porque la primera alternativa es adaptarse. Pero para eso se necesita estrategias, recursos, financiamiento, y también lo que veo es que flujos ya existentes también son impactados por el cambio climático. Entonces, esas dinámicas, por ejemplo, del corredor seco centroamericano son bien específicas, son ya conocidas y que también generan flujos transfronterizos. De otro lado, tenemos las temporadas de huracanes en el Caribe, en Centroamérica, también en Sudamérica, que también generan un montón de destrucción y también comprometen los modos de vida de las poblaciones. Si pensamos, por ejemplo, en el huracán Eta y Iota, que dejó un rastro de destrucción desde Colombia, Nicaragua, Honduras, entonces, y esos países que no cuentan tanto con una estructura y con una prevención y con recursos para adaptación, ni tiempo tiene para recuperarse, porque pasa un huracán con el incremento del cambio climático, estos fenómenos están se incrementando en frecuencia e intensidad. Entonces, esto es todo
una problemática muy amplia que está muy también conectada con los sistemas productivos, con el sistema capitalista y con la incapacidad que tenemos hoy de mitigar lo necesario para que no entremos en un punto de no retorno. Erika, en ese sentido, ¿cómo se miden las lógicas de responsabilidad? Porque entiendo que un país en Centroamérica, por poner cualquier ejemplo, y posiblemente me esté equivocando, tú me corregirás, que de golpe sufre las consecuencias de un aumento en la cantidad de huracanes, de un aumento en las sequías, y eso genera un problema de migración interna de gente que trabajaba de manera en la ruralidad y tiene que moverse a otro lugar. ¿Ese estado de ese país de Centroamérica podemos decir que es el responsable de ese cambio? ¿O cómo pensás que debería haber una regulación internacional que también penalice a los países que generan mayor problema y, o sea, mayor generación de problemáticas y de favorecer la lógica del cambio climático? Esta es un poco la dinámica de la agenda climática internacional, las responsabilidades comunes porém diferenciadas, pero diferenciadas. Y hoy hay algunos mecanismos que están se desarrollando, como el Fondo de Pérdidas y Daños, que van a intentar, por ejemplo, hacer estos tipos de aporte a los países que no contribuyen tanto al cambio climático, pero que sufren sus efectos. Pero también en esas dinámicas tenemos problemas de cómo accesar a esos fondos de manera equitativa, priorizando las comunidades que ya están totalmente amenazadas, como por ejemplo los grandes líderes de los países insulares que en general conducen estos tipos de negociación y hacen toda una presión incluso en la Corte Internacional de Justicia sobre pronunciamientos sobre la responsabilidad de los estados ante la emergencia climática. Y también presenciamos como el cambio climático tenemos que asumir un enfoque intergeneracional, también los movimientos de juventudes que están litigando contra los estados con litigios climáticos. Entonces hay todo un conjunto de herramientas, pero esas dinámicas son complicadas dentro de la agenda internacional porque hay esta disputa entre los países más contaminantes y entre los países que están recibiendo esos impactos más directamente. Erika, imagino que habrás recorrido muchos lugares diferentes con el estudio, pero también presencialmente, yendo a los lugares. ¿Cuáles fueron los lugares que más te impactaron en relación a esta lógica del cambio climático y de las migraciones? Porque imagino que te encontrás con historias, con gente, le pones rostro a esos números, a esos datos. Creo que hasta hoy me impacta muchísimo la comunidad de Enseada de la Ballena, Enseada de Baleia, que está ubicada en São Paulo. El estado de São Paulo es una comunidad de isla que está en una área protegida, entonces hay un contexto un poco especial porque ese territorio es un territorio tradicional de una comunidad pesquera, Caiçara, que es tradicional, es una comunidad tradicional que habita una isla que antes era territorio tradicional y luego fue decretada que sería una área de preservación ambiental, un parque estadual. Las comunidades de este lugar resistieron para quedarse, para permanecer, aunque con muchas complicaciones porque empezaron a hacer restricciones a sus modos de vida tradicionales. Pero esta comunidad en particular perdió todo su territorio porque los procesos erosivos, las oleajes y los ciclones, esos cambios de temperatura y esos cambios de ciclo de las mareas, por ejemplo, hicieron que la comunidad perdiera todo su territorio, fue perdiendo progresivamente el territorio hasta que la comunidad decidió preventivamente reubicarse de manera autogestionada. Ella solicitó su autorización para permanecer en otra porción del territorio de la isla
pero la solución que el Estado dio para la comunidad fue que desplacen a la ciudad. Y que para permanecer deberían asumir formalmente el riesgo de la permanencia en el territorio. Perdieron todo su territorio y de manera autogestionada, creando sus propias redes, se reubicaron y hoy están en una nueva enseada, una nueva comunidad, la comunidad que está en un nuevo territorio. Esto cambió un montón la gestión de la comunidad que pasó para las mujeres. Hoy son las mujeres que gestionan la comunidad porque con el rediseño de esta comunidad los peces migraron también. Y esto se complicó, Wow. los modos de vida de la comunidad. O sea, la pesca no tenía más sentido en esa lógica, era diferente por lo menos. Llevó un tiempo para adaptación y para también entender cómo seguir con su modo tradicional, también con las otras comunidades vecinas que también son pesqueras. Entonces, esto es un tema súper importante dentro de la movilidad climática, ¿sí? Y las comunidades, dentro de nuestro trabajo con Resama, apoyamos a esas comunidades con planes, con estrategias, pero lo que aprendí con las comunidades es que son las mayores expertas en esos temas, que muchas veces no reconoce con los nombres tan técnicos, pero que saben hace mucho tiempo sobre los patrones y los cambios de esos patrones y las estrategias que necesitan hacer para mantener esos modos de vida tradicionales. Eso es un caso que es en Brasil. Otro fue en Honduras, en Tela, con comunidades que ya son muy afectadas, tanto por también erosión costera, aumento del nivel del mar y también por creación de unidades de protección, de áreas de protección que expulsan las comunidades. Entonces, es toda una lógica expropiatoria que desterritorializa las comunidades. Esto genera, además de temas de amenazar sus modos de vida, también generan conflictos, situaciones de violencia y también grandes impactos sobre la manutención de esas culturas y la propia manutención de la sanidad de las personas que sufren una serie de impactos por esos procesos que muchas veces son lentos y que van ahogando su territorio y que muchas veces no hay una estrategia para ampliar esos espacios porque ya están comprometidos con otros, con la especulación inmobiliaria, el turismo y cosas así. Entonces, para mí fue un honor conocer a los garífunas, sus luchas, su resiliencia y la cultura tan linda que tienen. Entonces, me encanta nuestra región porque es una región muy diversa y también tenemos tantas cosas en común y por eso es tan importante, creo, que trabajar con una perspectiva regional. Erika, va a haber una clase en Aula Claxo en la que tú estás dando. ¿Qué va a encontrar la gente en esa clase y de qué vas a hablarnos en esa clase de Aula Claxo? Lo que voy a hablar sobre migraciones ambientales y climáticas, justamente con ese enfoque latinoamericano tan importante para nuestra región y hablar un poco de los elementos, de los desafíos a nivel político, a nivel teórico y práctico de esos fenómenos que son una realidad latinoamericana, no es algo para el futuro, es algo del presente y que tenemos que actuar ya. Erika, por último, ¿cómo podemos conseguir más material sobre Resama? Hay una página web donde se pueden conseguir más materiales. Estamos en todas las redes sociales como resama.org y nuestro website que es nuevo, está lanzado y hay también canales de comunicación donde se puede también acceder tanto a artículos
como también a los informes de investigación que hacemos, y también contamos con una estrategia, un proyecto que es un observatorio latinoamericano, que fue codiseñado con la Universidad para la Paz en Costa Rica, y por fin organizamos con el Grupo de Trabajo de Migración y Frontera Sur-Sur, con Claxo, boletines sobre esta temática con narrativas desde las comunidades, aspectos políticos legales y un informe enfocado en casos de estudio y principalmente también la región mesoamericana, donde hay también migración transfronteriza, que es un contexto muy típico de Centroamérica, que todavía en la América del Sur también existe, pero todavía es poco explorado. Erika, un placer. Te seguiremos en Resama, pero también en Aula Claxo cuando esté la clase. Muchas gracias. Gracias a ustedes.